Y el ciclo de conversatorios, el propósito es acercar con ustedes a los arquitectos que tienen obra expuesta aquí en esta sala, ¿no? A que conozcan de viva voz de parte de ellos, pues finalmente cuál ha sido su ejercicio profesional, cuáles son sus experiencias, pero sobre todo a reflexionar. Creo que ese es el punto. Digo, obviamente es una plática y yo le voy a dar la palabra a Reinaldo para que presente a nuestros invitados y comencemos, y el chiste es que al final ustedes todos participen. Gracias, Isaura. Buenas tardes a todos. Felicito a la doctora Isaura. Tuve la oportunidad de estar en la inauguración de la muestra y de venir después con algunos invitados internacionales y se quedaron maravillados de la exposición. Me decían que es una muestra hecha de arquitectos y para arquitectos. Es un privilegio, además, que son tantas generaciones, 40 generaciones las que están amalgamadas en esta muestra. Bien, tenemos 3 invitados. Voy a permitirme leer la semblanza de cada uno de ellos: el arquitecto Luis Fernando Solís Ávila, Axel Arañó y Miguel Montón. Quiero decirles, son 3 generaciones también aquí presentes por edad. Voy a comentar aquí una indiscreción: alcancé a escuchar tu año de nacimiento, eres de generación 2000, ¿no? ¿Cierto? Entonces voy a leer la semblanza del arquitecto Luis Fernando Solís, si les parece. El arquitecto Luis Fernando Solís Ávila es graduado de arquitectura en la UNAM con mención honorífica. En la facultad ha sido secretario académico de talleres de letras, secretario auxiliar de la dirección, secretario general, profesor de carrera titular B definitivo por concurso de oposición, consejero universitario, consejero técnico y miembro de la comisión dictaminadora. Entre sus distinciones está el ser miembro del Sistema Nacional de Creadores, creador artístico en arquitectura, cátedra especial Javier García Lascurain, ganador del programa Fortalecimiento de la Docencia a través del Observatorio de Visualización de la UNAM IXLI con el proyecto Hitos Estructurales en la Arquitectura en México y el Premio Universidad Nacional en Arquitectura y Diseño. Autor de libros como La remodelación de la Biblioteca Central, Los arquitectos forjadores del campus de la ciudad universitaria y Principios estructurales en la arquitectura mexicana. Es decir, el arquitecto Luis Fernando Solís es una personalidad sumamente destacada en el ámbito de la arquitectura y de la vida académica de nuestra institución. Me voy a permitir presentar también a Axel Arañó, quien estudió arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador y director desde 2004 del despacho Taller, dedicado a la realización de proyectos e investigación arquitectónica, fundador y director de proyectos de la firma DWG, establecida junto con el arquitecto José Miguel González Salazar en el año del 96 y hasta el 2003, asociado y colaborador de diferentes talleres de arquitectura como Hop Terrazas y Tax de Daniel Álvarez y Alberto Galach. Entre sus distinciones es el ser miembro también del Sistema Nacional de Creadores en la rama de arquitectura del 2000 al 2006, ganador de la beca para jóvenes creadores en el ramo de arquitectura, edición 90-91, ambos por el FONCA. Ha sido docente del taller Max Cheto de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana. Colaborador, entre otras, revistas Arquine, Trazos, Enlace y Saber Ver. La obra realizada en sociedad e individualmente ha sido expuesta en diversos museos, galerías, así como publicada a nivel internacional. Me acuerdo mucho de tu exposición de las esquinas. Yo estaba estudiando, ahí estuve en la inauguración también. Y finalmente, aquí a mi derecha, el arquitecto Miguel Montón, quien es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de fundar su propio despacho, trabajó con Jorge Ambrosi y con Mauricio Rocho. En 2012 funda Miguel Montón Arquitecto, junto con Lorenzo Farfán. La oficina ha desarrollado varios proyectos para edificios escolares en Querétaro, Celaya
y la Ciudad de México, además de proyectos de vivienda media. Es considerado una de las jóvenes promesas de la arquitectura mexicana, muy joven promesa. Generación 2000, igual que yo, colega, bienvenido, la mejor generación de estas 40, va a ser historia. Bueno, no mejor que todos los que están aquí frente a nosotros. Bien, son 3 generaciones, 3 maneras distintas de abordar la arquitectura, 3 contextos sociales, económicos distintos. Yo quisiera empezar con el arquitecto Luis Fernando Solís y que nos hable, en primer lugar, cada uno tiene expuesto dos obras en esta muestra. Antes de entrar en profundidad, hablar de los proyectos, me gustaría, arquitecto Luis Fernando, hablar de la educación en México y de la arquitectura educacional en México. ¿Cuál fue tu primera aproximación, el primer proyecto de educación, que es el tema que hoy nos convoca? Arquitectura para la educación. Me encanta que me pregunten cosas porque nunca respondo. Miren, les voy a platicar 2 cosas para mí muy importantes que me acaban de suceder en días pasados. El sábado tuvimos una reunión, mis compañeros egresados, entramos a la facultad en 1967, 50 años, se dice fácil, pero es todo un reto. Y estuvimos toda una mañana aquí en la facultad haciendo remembranzas y acordándonos de lo que fue nuestra facultad. El currículum que vieron mío, no creen que es ninguna maravilla. Es consecuencia de una cosa que es muy triste, la edad. Las diferencias que hay entre una generación y otra son los años que va uno recorriendo. Una de las cosas que más recuerdo en mi vida, me va a perdonar Axel porque voy a hacer una serie de indiscreciones terribles, es que su papá y mi papá eran muy amigos, muy amigos, muy queridos, los dos de Apatzingán, eran los guachamos, se decían guachamos entre ellos. Mi papá con mucho cariño, porque nunca creo que haya sido de manera agresiva, me decía el pollo, y era nuestro odontólogo, y yo siempre lo he querido muchísimo, porque mis dientes eran un fracaso como yo, los tenía para todos lados. Y el papá de Axel me quitó varios dientes de los supernumerarios, ahí me los quitó y mágicamente la boca se me ordenó. No me sirvió de nada ir 14 veces con odontólogos, con los que te hacen breaks y todas esas cosas, durante años. Y el papá de Axel, quitándome 3 huequitas, me las arregló. Y así es Axel para la arquitectura. Y con Axel también, aunque él lo sabe, tenemos una gente en común que nos quería, ya murió, Lupita Ceres, que siempre me platicaba mucho de Axel. Entonces yo de Axel sé mucho y siempre lo he querido muchísimo. Creo que el tema de la educación, en este caso, me viene por una razón muy sencilla. Me gustó mucho siempre dar clases, desde que prácticamente salí de la escuela. Por accidente, Honorato Carrasco me invitó a dar clases en la facultad. Carrasco padre, claro. Sí, Honorato Carrasco Navarrete. No mal. Me invitó y se nos va a platicar cómo fue. Inauguramos una oficinita, estaba la inauguración, entró Honorato Carrasco y me dijo: oye, que aquí hay un difunto, ¿qué está pasando? ¿Por qué están con ese estado de ánimo? No, pues estaban las tías de mi socio que tenían 90 años, puro viejito. El Honorato Carrasco fue por 4 botellas de vino, por una guitarra, y aquello acabó en una pachanga impresionante. A él le gustó mucho el lugar que habíamos arreglado para despacho. Y al día siguiente pasó por nosotros, nos trajo a la facultad y llegó y le dijo al coordinador en aquel tiempo de la licenciatura de arquitectura que íbamos a dar clases nosotros. Y
yo me quedé todo extrañado porque en mi vida me hubiera imaginado dar clases. Pero dar clases también representa algo muy importante, que es el entender lo que es la educación. O sea, el dar clases te va preparando de alguna manera para dar clases. Y hay cosas que, perdón que interrumpa tantito, pero yo me pongo a hablar y luego no me paro. ¿Cuánto tiempo tengo? No quiero que luego no vaya a ser nada más. 5 minutos estaría una buena, más o menos. Este tema de educación lo va uno absorbiendo cuando va dando uno clases. Y ahora empezaba yo pensando en qué platicar con ustedes. Me encontré una frasecita aquí que es muy bonita. Dice, enseñar consiste básicamente en esculpir el alma del joven. En esculpir en el alma del joven un temperamento filosófico. No puede haber verdadera enseñanza si no se cimienta en el amor a la sabiduría, la pasión por el saber, la necesidad y la búsqueda de la verdad. Es un muchachito que se llama Platón. Esto es muy importante. O sea, si vamos a hacer un edificio, tenemos que pensar mucho en que se lo vamos a dar a un joven. Cada vez que yo doy clases sobre edificios de educación y me pongo a reflexionar en los salones que están uno tras de otro sobre un pasillo, que todavía el nivel lo sigue pidiendo así, me doy un tiro. No puede ser que en esas alturas nosotros hagamos las cosas en ese sentido. Como arquitectos tenemos obligaciones muy importantes. El convivir con los jóvenes ayuda mucho. También me encontré una cosa muy bonita, que hablaba de quién es un experto. Y un experto es el que ha aprendido la materia en cuestión. Un experto es quien ha ejercido la materia en cuestión. Un experto es el que ha tenido buenos maestros en la materia en cuestión. Y un buen experto es capaz de mostrar su obra bien hecha del arte que le ha aprendido y la visión que ha aprendido. Creo que a mí, yo tuve la suerte de tener extraordinarios maestros que me ayudaron mucho a ver qué era la educación. Sé que hay muchos de aquí del taller Manchete, y les quiero decir que mi maestro, entre otros, fue Manchete. Y realmente lo que tuvimos nosotros en la facultad de maestros en ese momento, les comentaba yo el sábado en la reunión que tuvimos, estábamos en la escuela y de repente nos acordábamos que ya eran las 12:30 y iba a estar la Orquesta Sinfónica de la Universidad ensayando el Teatro Carlos Lazo ahora. Y todos corríamos por una razón muy sencilla. Los ensayos eran maravillosos. Estaba ahí el maestro, se me corta el nombre, Chávez, Carlos Chávez, enseñándole a Eduardo Mata cómo dirigir una orquesta. Y era impresionante porque yo creo que es mejor ver un ensayo de música que estar en un concierto. ¿Por qué? Porque le van a enseñar a uno cómo es la música, cómo es un compás, cómo es un ritmo, cómo es un énfasis, cosas que están muy relacionadas con la enseñanza. Entonces, esta escuela me dio la oportunidad de aprender muchas cosas. Y es lo que hice yo en los edificios que proyecté. Todo eso que aprendí de mis maestros es lo que traté de hacer. Honorato Carrasco jamás nos permitió, si hacíamos un edificio de vivienda, estoy hablando de 1967, que pusiéramos una pared en una recámara. O sea, eso lo hacían mis abuelitos. Haz espacios abiertos. Tuvimos unos maestros impresionantes. Y la biblioteca, los edificios que hice yo aquí, que están expuestos aquí, pues tienen mucho esa filosofía. Una filosofía que también yo he tratado de tomar
de convertir la arquitectura en 3 áreas de conocimiento. Una está totalmente descuidada. La parte científica en esta escuela sí se da bien, la parte humanística se da regular, pero la parte artística no se da. Y yo creo que el arte en la arquitectura y sobre todo en la educación tiene que estar presente. Siempre hago una broma también con mis alumnos. Les digo, si yo les digo estas palabras, ¿en qué piensan? Sobre todo los hombres. Si les digo 90, 60, 90, ¿en qué piensan? Ya te reíste, era lo que quería. Era una columna. No, están pensando en una proporción de una mujer bella, la belleza. Y la belleza es el arte. Y el arte nos causa alegría. Y nuestros edificios tienen que ser alegres, tienen que ser edificios que se vivan con alegría. Yo creo que es lo principal que he buscado, que los edificios que tenga yo o que haya hecho produzcan alegría. Y para mi sorpresa, por ejemplo, en el caso de la Biblioteca de Ingeniería, cuando se inauguró, el director de la facultad me decía, a ver si podemos meter 100 alumnos. El primer día llegaron 8,000. ¿Por qué? Porque el espacio de alguna manera les causaba alegría estar ahí, porque estaban las obras de Narciso Coagliar, de los vitrales, estaba una columna de Sebastián. Entonces a la gente le interesaba el arte. Yo me pararía aquí, porque ya es mucho. En la segunda intervención, arquitecto, ya hablaremos de las obras. Hay una película de Federico Fellini, Ensayo de orquesta, que es bellísima y que habla de lo que tú dices, justamente todo lo que sucede antes del concierto. Sería interesante, y para eso son estos conversatorios, conocer cómo se gestan las obras. También mencionaba Luis Fernando el terror que es enfrentarte a la normatividad, no solo de INCIFER, del IMSS, de cualquier género de edificio que un arquitecto realiza. Hay manuales, o sea, yo no sé si deberían existir los manuales o no. Aquí tenemos dos rebeldes de la arquitectura que han estado en contra de esto. Miguel, viendo tu obra, tú hiciste edificios absolutamente distintos a los convencionales. Te integraste al paisaje, con 2 materiales construiste todo el proyecto. Ahorita no hablemos de la obra, ahorita háblanos de los retos que te has encontrado en tu trayectoria profesional, justamente los retos y las barreras que han existido con esta rigidez y esta visión que tienen muchas veces los clientes y los usuarios. Bueno, antes que nada, buenas tardes. No me voy a extender tanto, no tengo 40 años, 60 años en esto, soy nuevo, soy un poquito menos nuevo que ustedes, pero casi. Aquí Dino me conoce ahí, me toma como si se me sapea. Y pues tengo el gustazo y el honor también de conocer a Axel y de tenerlo como amigo y como crítico también. Yo creo que un poquito para compartirles lo que tú estás preguntando, no irme por otro lado, pero yo creo que la gran barrera que hay que tirar un poquito es justo entender que las normativas son como para detenerte. Las normativas las siento yo como para orientarte. Y tener que obedecer o acatar una regla no te determina en el diseño del espacio. O sea, tú al final del día de lo que tienes que hablar es de la facilidad que el espacio le puede otorgar al usuario y de cómo esto se puede volver operativo y de cómo esto tiene que volverse operativo para un entorno y para una ciudad, no solamente para el alumno que llega, que se sienta y que toma una clase, ¿no? Sino, creo yo, el quitarles un poquito el entender que hay que dejar de hacer escuelas para empezar a pensar y a diseñar espacios para la educación. Creo que eso es lo que me ha costado más trabajo en lo personal. O sea, que no entendamos que hacemos edificios para escuelas, porque eso no es lo que hacemos los arquitectos, o bueno, no los que yo respeto. Empecemos a pensar en qué son los espacios idóneos para poder realizar
esa actividad que es la educación o la formación. Ya Luis Kant se los decía que solo se necesitaba la sombra de un árbol, alguien que quisiera compartir y alguien que quisiera escuchar para forjar una escuela, ¿no? Entendiéndolo así, no necesitamos tanto para hacer escuela. Entonces, ¿qué ha sido lo más difícil o lo más, yo más que difícil te diría lo más entretenido de estos últimos años? Es cómo cambiar ese chip un poquito a esta generación, que es a la que me toca presentar los proyectos, convencerlos, que me lo compren y construirlos, ¿no? Y una de las herramientas que hemos tenido en el taller es, siempre hay una restricción mucho más allá de la que te da la normativa, que es la lana. O sea, aquí, si todos seguramente nos creemos artistas, estamos en el Marcheto, estamos en talleres donde se nos habla de arte y se nos habla de espacio. No dejemos de lado que todo se hace con un presupuesto. O sea, cada tabique cuesta. Y si cuesta tanto, hay que honrarlo, hay que ponerlo en donde debe de ir, como debe de ir. Y si se necesita quitarlo, hay que saber quitarlo. O sea, no siempre hay que construir, no se construye solo con muros, ¿no? Es eso, yo creo que es lo que más nos ha costado a nosotros como oficina, tratar de expresarlo, de que no solamente se trata de construir edificios, ¿no? Y en esa medida lo que hemos, justo lo que estás hablando ahorita de por qué tan pocos materiales, porque, o sea, sí es toda una teoría, sí es, tuve a los mejores profesores para enseñarme eso, a don Humberto Ricalde, en paz descanse, tuve al maestro Mijares Bracho, en paz descanse, o sea, se nos están yendo o se nos fueron ya muchos de los grandes, digo, disfruten aquí a otros de los grandes, a Dino, a don Axel, que lo que te pueden dar es justo es entender que tienes ese como privilegio de ser arquitecto, ¿no? Y a nosotros en la oficina lo que hemos hecho es, con lo menos que podamos de dinero, poder hacer lo máximo en metros cuadrados, por así llamarlo, y en que cause de verdad un impacto en su entorno. Eso es lo que más nos ha costado trabajo, de que siempre trabajamos con presupuestos de 5 pesos, de 2 pesos, o de no me alcanza, financiame. O sea, ese entender el día a día, mucho más allá de la retórica, es entenderlo y el cómo transformar esa necesidad pura en una expresión como el edificio, y en que ese edificio sea una secuencia de espacios que le otorguen a su entorno una operatividad. Ese ha sido como el mayor reto, yo creo, de la oficina, y el otro reto es mantenernos, ¿no? Y darles de comer a mis hijos. No digo, no tengo hijos, pero imagínense, ¿no? Pero bueno, ya necesito más tiempo. El tiempo es todo. Y otro rebelde de la arquitectura, que yo tuve la fortuna de caer en tu despacho, no sé por qué, en una fiesta, después de una inauguración. Vámonos todos a la casa. Sí, vamos. Eso se llama ser gorro. Estaba en mis cuadros, no sé si. Ahí sí, bueno, y ahí estábamos las maquetas. Estar en el estudio de un arquitecto cuando eres estudiante. Alucinante. Hay probablemente 3 periodos en la historia de nuestra universidad donde se construyó, desde luego en su inicio, ¿no? El campus de la ciudad universitaria, en los 50s, la zona cultural, y hubo un tercer auge constructivo, Axel, en el cual tú participaste, que fue la coordinación de proyectos especiales, ¿no? Cuando hiciste estas obras en la FES y participaste en Juriquilla, ¿cierto? Eso hace 10 años. Los materiales, el concreto, el acero, el vidrio, ustedes observan la arquitectura de esa época, es muy de esa época. Y Axel utiliza 3 materiales: el Santa Julia, el block, el acero esmaltado, y por ahí algunas inserciones de algún Hunter Douglas o alguna lámina canalada. Es decir, con 3 materiales, tú le ganaste, con 2 hiciste toda una obra. Lograste hacer a mi juicio, una acertada interpretación del carácter universitario, ¿no? Cuéntanos, ahorita hablaremos de la obra, pero a ver, ¿cuáles han sido los retos en tu despacho? ¿A qué te has enfrentado? ¿Y en qué crees tú que has colaborado en la transformación de esta tradición en la educación, en la arquitectura y educación en México? Muchas gracias, buen día a todos, gracias por la invitación. Luis, muy agradezco mucho la remembranza que citas familiar. ¿Podría yo acortar un poco el currículum
currículum que me presentó y lo ampliaría con 2 puntos, que son, además de la experiencia al elaborar estos proyectos para la universidad, Iztacala, Macatlán, Cuautitlán y Juriquilla, también reduciría la tercera parte del currículum, pero dada la ocasión, añadiría 2 puntos que son importantes aquí ahora, que son la oportunidad de haber hecho 2 libros que propuse. Uno fue de la arquitectura parlamentaria en México, para conmemorar el bicentenario, 200 años de vida parlamentaria en México. No había un libro que diera cuenta de estos espacios tan importantes de nuestra vida pública. Y otro, que es el que viene al tema, que es el libro de arquitectura escolar CEP 90 años. Conmemoramos los 90 años de la SEP, haciendo un libro que da cuenta, cataloga las mejores escuelas públicas de este país. Y junto con mi experiencia realizando edificios con una escuela de las prefabricadas de Don Pedro, sí encuentro la misma escuela idéntica, tratada desde Chetumal hasta Tijuana, bajo diferentes condiciones climáticas, bajo diferentes condiciones culturales, diferentes materiales, etcétera, lugares súper secos, lugares súper húmedos. Entonces de pronto llegué al CAPSE y como ovnis ponen unas escuelas idénticas en todo el país que no tienen una riqueza modular para responder a sus condiciones urbanas, esquina, media calle, cabecera de manzana, etcétera. Entonces un módulo donde los espacios exteriores resultan residuales y nunca son diseñados, formados como tales, que sí logran las otras escuelas, que esos espacios abiertos son importantísimos en una escuela. Entonces todas esas que hizo Don Pedro prefabricadas pues están deterioradísimas, nadie las quiere, nadie las pinta, a nadie le significa nada una escuela igual a otra, y una escuela que no se anuncia como un personaje importante, una presencia importante en el espacio público. Los valores simbólicos de la arquitectura siempre han estado ahí, aunque el discurso moderno que nos convenció sobre cosa rara, el concepto de que la forma se ve a la función, entonces pues se desconsideró y se olvidó el papel simbólico de la arquitectura, que es importantísimo, sobre todo en los edificios públicos. Entonces, la experiencia que desarrollamos en los proyectos de la UNAM, que fue además de suplir una carencia de espacios con el rector Juan Ramón de la Fuente y la dirección de proyectos sociales de Felipe Leal, fue no solo suplir esa necesidad de espacios que había, sino recuperar en todos esos campos anodinos de la UNAM de los años 70, esa época que hizo el Centro Cultural. La universidad vivía algo así como una cruda del 68, yo creo que una crudota. Entonces le daba miedo mostrarse, tener un papel relevante en el escenario urbano, como lo tiene este campus en la Ciudad de México. Este campus me parece lo mejor que le ha pasado a México desde la Revolución Mexicana, en todos sentidos, por el proyecto educativo para todos, por su relevancia urbana, por la propuesta de integración de la modernidad a la tradición, etcétera, etcétera, etcétera. Este campus me parece lo mejor que le pasó a México en 100 años. Y en los 70s la universidad estaba con esta cruda de credibilidad, como ente público, entonces hicieron unos campos completamente anodinos, ¿no? Y lo que logramos en estos campos se logró con muchos otros proyectos, además de suplir las necesidades, insisto, fue darle cara a la mujer. En el campus de Iztacala se hizo un lugar realmente relevante, donde hay pues el auditorio, no da a la calle, pero sí cambia la estrategia anodina del campus y le da relevancia a un lugar que es más público de todos los del campus, que es el auditorio. En Iztacala, en Acatlán, se generó con el edificio un acceso monumental. Entonces ya no nada más veo rejita y edificios allá atrás, sino en un punto la institución se para ante la calle y da la cara orgullosamente. Esas actitudes hacia un edificio y así es formativo, es importante, es simbólico. Y en Juriquilla también se logra algo así. En Cuautitlán también se generó con unos laboratorios más anodinos todavía, en veterinaria,
un acceso importante que nos anuncia que ahí está la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las instituciones más importantes de este país. Entonces yo creo que sí, confirmo para terminar esta parte, que la arquitectura nunca es imprescindible, se puede enseñar donde sea, pero si entendemos ya la educación como algo formativo, etc., sí es imprescindible para las instituciones públicas educativas tener todas esas virtudes, todas esas cualidades son importantísimas, y eso es lo que aporta la arquitectura, no unas imágenes más bonitas o más feas, o unos detalles más originales que otros, ¿no? Esa es la gran función pública de la arquitectura. Y ya de las normas, para terminar, además de ese libro, ¿qué es lo que pasó de la arquitectura escolar? A que esté interesado en el tema, pues hay una vanguardia ahora de espacios escolares que lleva en Estados Unidos un personaje arquitecto de origen hindú que se llama Parker Schneier. Tuve el honor de presentar la traducción de su libro, y este cuate está revolucionando todo eso que entendíamos como espacio escolar, que no existía desde el siglo XIX, que ya no va a existir en el XXI. Salones por grados, todos formaditos viendo al maestro, pues eso ya no sirve, porque aquí este aparatito sabe más que cualquier maestro. Entonces ya la función del maestro no es instruir, sino es formar. Entonces hay otra necesidad de espacios. Parker Schneier está haciendo desde la escuela privada más cara de Boston hasta rehabilitando la pública más conflictiva del Harlem. Entonces, en ese abanico se suprimen los salones, de pronto hay 200 alumnos con un maestro, y en un rincón hay 5 alumnos problemáticos con otro maestro. Es orgánica la configuración de la enseñanza, es lúdica, es propositiva, incita o promueve la creatividad, el desarrollo de las personalidades de cada quien, y no como esta idea decimonónica de todos arreglazos, aprender lo mismo en el mismo momento, a la misma hora, suponiendo que todos tienen las mismas capacidades, ¿no? Esa es la nueva vanguardia de los espacios educativos. Gracias, Axel, extraordinaria reflexión. Ahora sí vamos a hablar de los edificios que se presentan en la muestra. Fernando, yo vi el Centro de Alta Tecnología de Educación a Distancia, que pues no es un edificio que nace desde ceros, es una intervención, o sea, es un doble reto, interpretar el edificio, desde luego respetar vanos, apegarte lo mayor posible a los cánones de la restauración, de la conservación. Explícanos los retos de este edificio, desde la concepción hasta la inauguración en 10 minutos. Primera aclaración. Miguel dijo que estaban viejitos, Mariano, pero Dino y Axel. Entonces con eso me enterró. Yo tengo 68, pues ya, 50, 68, pues ya. Soy cadáver. Todavía vivo. Todavía estoy bravo. No, Miguel, muchas gracias. La experiencia, la verdad es que con el tiempo, para mí ha sido algo muy importante, porque cada vez que me toca estar enfrente de un grupo como ustedes, puedo pensar que cualquiera de ustedes puede llegar a ser, no porque yo sea algo ejemplar, pero la verdad es que la universidad me dio tanto, nos dio tanto, y en esto que mencionaba Axel, que yo sí creo que es importantísimo, que no es la información la que es importante, es la formación. Tenemos que formarnos. Antier vi, una vez vean en YouTube la intervención de ese japonesito que es el dueño de Yakult, de lo que piensa de México, que es maravillosa esa intervención. Y creo que lo importante de nosotros es que a la larga aprendamos a amar a nuestro país y a nuestra universidad. Creo que nos han dado muchísimo, y también eso
nos hace responsables de continuar con todo este reto que tenemos enfrente como país. De los dos proyectos, me voy a permitir desobedecerte para variar. Sí me gustaría platicar rápidamente de los dos, porque son cosas muy curiosas. Viene el programa UNAM Viva. A mí me invitan, no sé por qué, la verdad no sé por qué me invitaron. Y me dicen que tengo que hacer 4 proyectos en la Facultad de Ingeniería, pero los 4 proyectos no son prioritarios. Entonces que me vaya con calma, que la lleve ahí despacito. Uno de los proyectos era la biblioteca del anexo de ingeniería, que tenía que quedar donde estaba, y le tenía que ampliar de 400 metros y irme a 700 metros. Me dan el proyecto, lo empiezo a analizar, y hablamos ahorita de los expertos, de lo que les leí de los expertos, y de nuevo no es porque ya soy un experto, sino que fui secretario de la facultad. Abrimos la biblioteca, el lugar donde estaba. Antes estaba en estos espacios que ahora tienen ustedes para estudiar. Ahí era la vieja biblioteca. Y siempre pensé yo que tener un buen espacio era una manera de apuntalar toda la educación. Cuando Ernesto Velasco le dije yo que por qué no poníamos en este salonzote la biblioteca, me dijo que estaba loco, que no iba a ir nadie. Pues un éxito. La verdad es que la biblioteca de arquitectura siempre ha estado muy llena. Yo pensé, si en arquitectura somos 5,000 estudiantes y en ingeniería hay 10,000 estudiantes, hay 5,000 estudiantes en el anexo, pues seguramente que los alumnos van a querer ir. Cuando le dije al director que esta biblioteca de 700 metros no tenía sentido si lo quisiéramos una más grande, me dijo, hagan lo que quieran, pero no hay más que este dinero y este dinero para el proyecto. Para variar, como siempre nos agarran los arquitectos de puerquitos. Y se los digo, porque así fue, había 100,000 pesos para hacer el proyecto de la biblioteca de ingeniería, que hice completo. Y me regañaba y me decía, ¿cómo vas a agarrar un proyecto? Vas a gastar más de lo que te va a costar hacer el proyecto. Pero yo me aventé a hacer el proyecto del anexo, de la biblioteca del anexo de ingeniería, de 700 metros a 4,000 metros. No era mucho, pero sí era bastante más. Obviamente cobré menos de lo que debe haber cobrado. Pero no era el sentido el cobrar. El sentido era que yo me había dado cuenta que la biblioteca sí podía transformar a la comunidad. Y al momento que empezamos a hacer la biblioteca, recibí todo tipo de golpes, porque los arquitectos somos especialistas en golpearnos unos a otros. Esto es muy bonito, porque esta exposición, me gusta mucho la palabra, como espacios de transformación. Yo creo que los arquitectos tenemos que cambiar. El reconocernos, saber lo que hacemos, conocernos en primer lugar y reconocer lo que hacemos es muy importante. Y yo empecé a hacer el proyecto de una manera de tratar de cambiar los espacios con un reto que me puso el director de la facultad en ese momento. Me dijo, arquitecto, la biblioteca no va a funcionar. Entonces piense en qué puede hacer en un momento dado, que sea salones, que sea talleres, lo que usted quiera, pero que se tenga la flexibilidad para poder ser otra cosa. Bueno, a repetirles, yo traía la experiencia de la biblioteca de la Facultad de Arquitectura. ¿Hay que de arquitectura? Sí, porque fui secretario de la facultad, entonces tenía esa referencia. Hay que conocer mucho cuando hace uno una biblioteca a las personas que van a habitar eso. Y en ingeniería hay una cosa muy peculiar. No sé si ustedes tienen amigos o alguna gente conocida en ingeniería, pero a diferencia de los arquitectos o de otras profesiones, siempre andan de 4 en 4. ¿Saben por qué? Porque son las brigadas. Entonces la brigada es de 4 en 4. Y eso me motivó para hacer una serie de encuestas con todos los alumnos. 10,000 encuestas. 10,000 encuestas que leí todas. Me puse a leer encuesta por encuesta y a ver qué es lo que querían los alumnos.
me corren de la escuela ni modo. Hice hasta privados para que estudiaran los alumnos. Años después me habla un maestro y me dice, oye Luis Fernando, qué barbaridad, como hiciste esas cosas allá rinconadas y todo, hay alumnos que se van a hacer el amor. Yo brinqué de gusto. Si mis espacios hacen eso, qué bueno, ¿no? La felicidad más grande. ¿O a poco no? Pues hay que hacer cosas que realmente trasciendan. ¿Y qué pasó con esa biblioteca? De 200 personas que iban, van actualmente 6.500 personas al día. Pues es un espacio que a la gente le gusta. Y yo sí creo que es un edificio que forma, porque hice mucho énfasis en esto de las brigadas. Y estos aspectos que les he hablado del arte, de incorporar el arte, son muy importantes. El otro proyecto también tiene algo muy curioso, pero fue al revés. Ahí sí me preocupa mucho y lo digo abiertamente porque era un proyecto muy interesante, porque había que hacer un centro de educación a distancia. La UAED lo que hace son todos los cursos a distancia de la universidad. Y la universidad tenía un problema muy serio, porque estos cursos tienen que darse todo el tiempo. Y si había una huelga en la universidad, se podían interrumpir los cursos. Entonces tendría que hacerse un centro que se llama un centro espejo, fuera de la Ciudad de México. Y iba yo casualmente en una salida con el gobernador y con el doctor Manuel Berruecos y con Mari Carmen Serrapuche, que iba junto a mí, es esposa de un amigo mío, de Manuel Zunaga, y estábamos buscando dónde meter un lugarcito chiquito ahí que hubiera en Tlaxcala. Y me dice Mari Carmen, Luis Fernando, pide San Manuel, pide San Manuel. Entonces le dije al gobernador, oiga, ¿nos puede dar San Manuel? Y voltea con el otro y dice, ¿qué es ahorita San Manuel? Pues es un almacén. ¿Se puede cambiar? Sí, sí se puede cambiar. Es de ustedes San Manuel. Como era de la universidad, el doctor le donó a la universidad este lugar. Era una vieja fábrica con unas instalaciones muy deterioradas. Se arregló una parte, se quedó sin concluir una parte de producción de televisión que era muy grande. Se hizo una parte para convenciones que lamentablemente se utilizó muy poco. Y actualmente creo que cambió, ya se le dejaron la web, se le dejó a una ENEP, pero no me crean porque no estoy muy seguro de esto. Pero la verdad es que el efecto que tuvo en ese momento los productos, todos los programas de la UAED fue muy importante. Y esto también va muy relacionado con la educación, porque el cambio que mencionaba también Axel, cuando levantó el telefonito, es muy importante. Miren, la transmisión oral tiene 4.500 años. Desde hace 4.500 años los hombres nos hablamos unos a otros. A veces estamos muy distantes, ¿no? Yo no puedo hablar con uno que esté en Australia o en China, es muy difícil que pueda hablar con él. Puedo hablar muy bien con él, aquí cerquita. Después vino la escritura. La escritura tiene más o menos 4.500 años, ¿no? Por ahí anda la escritura. Lo impreso tiene alrededor de 490 años, la memoria no me falla, por ahí anda. O sea, el libro tiene 450 años, ¿verdad? Que lo tengamos. Pero las cosas han cambiado brutalmente, pero brutalmente. El libro que tengo publicado es el de Principios Estructurales de la Arquitectura Mexicana. Está hecho para verlo con teléfono, no es para leerlo. Es un libro que no se lee, es un libro que se ve. Es una concepción diferente. La comunicación es diferente. Y la educación, pienso yo igual que Axel, que tiene que ser diferente. Tenemos que dedicarnos más a formar a los jóvenes que a informarnos. Creo que los dos edificios fueron dos ejercicios muy interesantes. No sé por qué, fueron muy reconocidos. Hubo un arquitecto que dijo,
¿para qué o corriges esto y haces estos cambios y haces todo esto? ¿O te van a quitar el proyecto? Pues que me lo quiten, es mi obra y yo la hago, se me pega la gana, no porque me diga alguien que la voy a hacer diferente. Y ahí sí puedo decir que los de la generación del 68, yo soy 67, pero los del 68, lo primero que hicimos fue un cambio para el país. Yo creo que este también es un momento de cambio, de pensar que tenemos que ayudar al país, tenemos que ser los universitarios gentes de mucho compromiso. Lo que ustedes tienen no lo tienen en ninguna universidad, me atrevería a decir, del mundo. Las instalaciones de la Facultad de Arquitectura no las hay en la Escuela de Arquitectura en el mundo. Un museo como este ni lo sueñen, ni Harvard, ni MIT, ni ninguna universidad del mundo las tiene. Los jardines que tenemos no los tienen. Un auditorio como este no lo tenemos. Inclusive nuestra cafetería, aunque esté regularcita, pero nadie la tiene. Y diario venimos a un jardín. Yo cada vez que entro a la universidad me sorprendo, digo, ¿cómo es posible que entre yo en esta ciudad? Si ustedes salen fuera a otra colonia, la que quieran, nunca entran a un jardín. Somos privilegiados, pero ese privilegio se tiene que convertir en un compromiso de nosotros para el país. Esto tiene que ser un espacio en verdad de transformación, pero de transformación de aquí adentro. Ustedes tienen todos los dones, todas las virtudes para ser los mejores, cualquiera de ustedes. A mí no me digan que hay alumnos malos y alumnos buenos, todos son buenos y todos pueden hacer mucho por México. Gracias, arquitecto. Vamos a continuar con Miguel en el orden. Recapitulando lo que mencionaba Axel, ¿no? del maestro Pedro Ramírez Vázquez y del CAPSE, que hoy es INIFED, Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, pues por esta sobrepoblación que tenemos, que tuvimos, y por esta, hubo la necesidad de crear escuelas iguales para todos, ¿no? Escuelas modelo, no importando la región, no importando el clima, no importando la cultura, la estatura, la talla, lo que comentaba Axel. Todas las escuelas de esa época son iguales. Miguel, tu obra, y ahorita si nos hablas de las dos, está hecha en el sitio y para el sitio. O sea, tú hiciste un edificio para el Bajío, con el clima del Bajío, con los materiales del Bajío, para ser habitado en el Bajío. Dos materiales, insisto, o sea, háblanos de la concepción y además económicos, eso debe haber sido sumamente económico, terrazas, jardines. Cuéntanos ahora sí de la concepción, los retos, cómo lo adoptaron los usuarios. Es un edificio relativamente joven, ¿no? Uno tiene 2, 3 años y el otro tiene 5, son unos bebés. Esos son tus hijos. Tengo otros, ¿no? No, pues ya en la oficina tenemos, pues ya creo que como 6, 7 edificios escolares, o por ahí va para arriba, porque nos están llamando muchísimo, sabemos hacer las cosas, no nada más escuelas. De hecho, yo creo que estamos aprendiendo a hacer escuelas en el proceso. Y no voy a desobedecer a irme por otro tema, te veo los ojos, pero más bien para un poquito aclararles o platicarles cómo funcionó el proceso de estos edificios y un poquito haciendo hincapié en lo que tú decías, que somos unos arquitectos rebeldes. Les voy a platicar cómo llegaron a la oficina esos proyectos. A mí me invitan a regenerar me invitan a hacer un concurso sobre un edificio escuela muy específico, con un programa muy específico que eran actividades vespertinas para los niños que se quedan después del horario de clases y hasta que sus papás los recojan. Me dijeron cuánto tenía de dinero, me dijeron qué era lo que querían. Fui a ver sus instalaciones a Querétaro y me di cuenta que de lo triste que es la educación en varias de las escuelas en este país, porque han crecido conforme se ha podido, independientemente del rubro público, que tiene esta mala herencia también de CAPSE. En el rubro privado también sufre porque crecen las escuelas como un cuartito, otro cuartito, 3 aulas.
Entonces era una porquería la escuela, para no hacerles el cuento muy largo. O sea, después del análisis yo llegué con los inversionistas y les dije, pues lo que yo, o sea, seguramente a los otros cuates que les van a presentar un proyecto y ya vi las maquetas tan increíbles, yo les vengo a decir que ustedes no necesitan un edificio, necesitan tirar la escuela y volverla a hacer. Seguramente cuesta más dinero que un edificio. Me la creyeron, me compraron el proyecto y de repente un día tenía de frente toda la restitución de todos los grados de un colegio, ¿no? No tenía una oficina, no tenía un taller, no tenía, o sea, dije, bueno, voy a empezar yo solito como hippie. Y sí, hice uno de los edificios que ven ahí, lo hice solito, o sea, literal, todo el proyecto ejecutivo, todo en orden. Obviamente no dormí, no comí, no, nada. Y siguiente paso, dije, no, pues sí se puede, ¿no? Si puedo con 350 metros, pues ahí vienen otros 1000. Pero ya la mitad de los 1000 ya vomitaba en trabajo y entonces empecé a tener como toda una crisis ahí de cómo manejar un taller que a poco nadie aprende, o sea, nadie nos enseña aquí, a ustedes, nos enseñan a soñar, pero no nos enseñan a bajar ese sueño y a decir cómo lo vuelvo realidad, cómo pongo una oficina, cómo la administro, o sea, quién le tiene que ayudar. Poco a poco, el hacer esas escuelas me fue formando y en particular de esos 2 edificios que están ahí les voy a platicar 2 anécdotas, bueno, 3, una ya se las platiqué de por qué me dieron ese trabajo. Les agradezco que me hayan dado ese trabajo porque a partir de esas escuelas me han dado más escuelas y otras cosas. Pero por ejemplo, la misma directora del colegio, una vez que le hicimos los primeros ejercicios, me llegó con la noticia de que quería hacer una escuela preparatoria, que es la maqueta que está ahí expuesta y a la cual le tenemos mucho cariño en el taller, que es un proyectito de 360 metros cuadrados, o sea, es nada, o sea, no son los 4.000 metros cuadrados de la biblioteca, ni los 8.000, ni todo esto que tenemos aquí, que nos educa día a día, y en eso coincido, que camine por Ciudad Universitaria se educa como arquitecto sin que le platiquen absolutamente nada. Pero me llegó a decir que quería una preparatoria, que tenía cierta cantidad de dinero, que quería 3 aulas. Y dije, pues eso no es una preparatoria. O bueno, no era la que yo tenía en la cabeza, mi Escuela Nacional Preparatoria número 2, soy Puma desde chiquito. Déjame, se me ha olvidado la historia. Total, le dije, déjame proponerte un programa para que en realidad hagas una preparatoria con los 5 pesos que me estás diciendo. Yo me comprometo que esos 5 pesos te los voy a respetar. Entonces empezamos a generar, hicimos un previo de un plantel y lo único que teníamos en la cabeza es que la única forma en la que podíamos generar un mayor impacto era con generar todos estos espacios que no tienen nombre en el programa, que son las estancias, los patios, los jardines, eso que no son aulas, conforman y forman a los estudiantes. Y un poquito haciendo otra vez mención de lo que platican, cada vez que me acerco con alguien de escuela y que me dicen, oye, ayúdame a hacer una universidad, ayúdame a hacer esto, digo, ¿de qué te acuerdas cuando eras niño y ibas a una escuela? O sea, ¿de qué te acuerdas? ¿Cuáles son tus recuerdos? Y nadie me ha dicho, no, pues es que me acuerdo de la clase de matemáticas, que era impresionante. Pues obviamente, ¿no? ¿Se acuerdan del primer tirito que se aventaron arriba? Nos vemos a la salida, de los besucazos que se echaban allá del otro lado, en lo oscurito, que era atrás de los baños. O sea, todo eso es lo que realmente nos forma. Y ustedes seguramente aquí, independientemente de lo que hagan en el aula, que espero que hagan cosas buenas, aquí afuera tienen uno de los espacios más, igual en japonés, de los más chingones que tiene la universidad, que es ese vestíbulo. Ese vestíbulo es una maravilla. Que alguien que me diga si está dentro o afuera, no lo van a saber, ¿eh? Van a decir, está techado, le cruza el aire, le pusieron unas puertas, porque Dios fue grande, pero si se las quitan igual no pasa nada, ¿eh? O sea, es un vestíbulo público. Es un espacio que te forma, en donde se encuentran, en donde van a la cafetería, en donde platican, en donde... O sea, aquí todo el mundo se dice con quién todo. Entonces yo creo que, y más los arquitectos que viven aquí seguramente todo el día, ¿no? O sea, no duermen aquí. Más aquí hay unos que seguro se quedan a hacer sus entregas. O sea, se vuelve la segunda casa, ¿no? Entonces creo que esto nos llevó en ese proyecto en particular a entender que lo que no se construía era lo más importante para esa escuela, porque aparte para lo que iba a construir tenía muy pocos recursos. Entonces, si no tengo recursos, y tenía un terrenote, eso sí tenía esta señora, le dije, déjame hacerte un plantel y déjame ponerte todos estos vacíos. Me dijo, no, pero eso cuánto cuesta. No es nada, o sea, ¿qué va a costar nada? ¿No? O sea, son vacíos. Obviamente cuesta el jardín, cuesta el terreno, cuesta 20 metros,
pero a esa señora no le importaba en ese momento y me la volvió a comprar. Y ese edificio que ustedes ven ahí se hizo gracias a que la importancia que se le donaron a todos los vacíos fue lo importante. Cómo llegar al aula más cumplidora con menos dinero, resumiendo mi paleta de materiales, ¿no? Y así poniéndolos en el lugar donde deberían de ir. Tuvimos, o sea, todo, Celaya es un lugar que es un infierno en las tardes, o sea, hace muchísimo calor, luego en las noches es desértico, no hay nada, está horrible, ¿no? No se crean, no es tan malo, pero sí, no vaya a salir por ahí. Pero el contexto era muy agresivo. Entonces también el procurar que los chavos que fueran a ir ahí tuvieran jardines. O sea, lo que para ellos un jardín era un pedazo de tierra, unos pastos salvajes ahí, ¿no? Entonces, para bajar la temperatura del lugar, lo que hicimos fue que esos patios jardín los orientamos de la manera correcta y los enfocamos para que pudiera cruzar la circulación de una manera correcta. Y otra cosa que hicimos fue hacer un estudio de soleamiento muy fuerte para que en realidad sirvieran como todas las sombras que podía ser el lugar para bajar la temperatura. En pocas palabras hicimos lo único que a últimas fechas veo que no hacen los arquitectos. O sea, orientamos el lugar, le dimos funcionamiento y manejamos nuestra tectónica. Clase 1, 2 y 3, el taller que quieran. O sea, lo que hicimos fue hacer lo que nos educan. ¿Qué tiene de diferencia estos edificios? Que funcionan. Para que yo les diga eso en estas etapas, es que ahora se nos hace raro un edificio que funciona. Porque ahora ya todos los ponen mal orientados, no están orientados. Si acaso, todos tienen aire acondicionado. Una profesora no puede decir, ¿cómo? Tiene que ir al norte. O sea, se me hace muy, muy raro que ya nos hayamos olvidado de todo eso y descontextualicemos nuestras escuelas. Entonces esa escuela, la única forma que tenía yo de que me dejaran hacerla era de que le cumpliera el capricho con ese dinero a la directora. Entonces fui a buscar el tabique que se hiciera en el lugar, que era el más barato, pero no había flete, o no era grande el flete. Fui y dije, ¿cuánto me dejan hacer aquí hacia arriba para poder encontrar el entrepiso adecuado para que pueda ventilar? ¿Y cuál es el máximo de este tabique? Llegamos a tantas hiladas. Y después fue tejer todos esos vacíos por medio de un solo elemento para que visualmente el edificio te educara, y dijera, soy parte de un todo. O sea, eso nos lo da la universidad en el vacío, y eso cuando lo entendamos hasta da ganas de llorar, porque el vacío que está ahí afuera es el que nos da identidad. Pero en esa escuela, justo, tejerlo con un solo elemento fue todo el chiste. Por eso llegamos al concreto, porque no teníamos para otra cosa. Lo colamos como Dios nos dio a entender, porque tampoco teníamos grandes cimbras. Y le dimos unos pergolados de concreto para poder tener este asoleamiento y bajar las temperaturas. De ahí fue la paleta de materiales. Lo demás fue un piso que tuvimos que hacer cenejas para no tener una sola pieza que se rompiera. Si se rompiera un pecado. Entonces, pues nos costó 5 pesos. O sea, literal, construimos la escuela con 4.500 pesos metro cuadrado, salvo los exteriores que le aumentaron un poquillo, ¿no? Pero un poquillo de mucho. Pero a lo que voy es, todo es posible. Los otros edificios, a pesar de hablar de un prefabricado como algo malo, yo entiendo que no iba por allá el comentario para Pedro Ramírez Vázquez, pero nosotros hemos hecho escuelas con prefabricados. Simplemente creo que las tenemos que prefabricar de una manera humana. O sea, tenemos que ocupar los materiales de la mejor forma, ¿no? Tener esta taracia de elementos que puedas ir de una forma prefabricando y fabricando en sitio para poder ahorrar tiempo, dinero, esfuerzo y brindarle importancia a lo que sí importa, que son los espacios de encuentro. Eso es un poquito el resumen de esos 2 edificios. Los invitaría a que vean los nuevos ejercicios que estamos haciendo de escuela, porque estos en particular tienen una rigidez extrema, y una simetría extrema, y creo que nos hemos vuelto un poco más blandos cada día. Y creo que sí importa, claro que importa que la tectónica esté donde debe de ir, pero también tenemos que ser sensibles a que no todo en la vida tiene que ser el 2.44 y el 1.20, o sea, constructivamente tiene que funcionar, pero el señor que hace adobes nos hace lo que le dan, ¿no? O sea, hacemos también esa parte más humanizado. Y en apoyo un poquito a lo del CAPSE, que sí fue un gran error y sigue siendo un error, y tenemos un montón de edificios heredados de esa era, que lo que tenemos que ver es qué hacer con esos edificios y cómo darle la vuelta y cómo proponer otra vez edificios que se puedan fabricar a la medida sin perder la economía, ¿no? Y a la medida es en el clima, y a la medida es en la gente, y a la medida también es un poquito de la arquitectura del sitio, ¿no? Ningún edificio puede hablar como, o sea, no lo puedes hacer en 2 veces, en 2 lugares al mismo tiempo, pretendiendo lo mismo, ¿no?
cada edificio está hecho a la medida, en el lugar geográfico, o sea, en su geografía específica, ¿no? Eso lo dice el tratado. Pero ya, perdón. Ya ves como si eres un rebelde, ¿eh? Sí. Bueno, no creo que haya sido un comentario en contra del CAPSE ni del nombre. Son otros tiempos y el CAPSE tuvo una función específica en un tiempo específico y cumplió con esa función como seguramente cumplirán los edificios de tu autoría. Para terminar esta ronda y después abrir una sesión de preguntas para empezar a interactuar, Axel, también de manera, ya nos habías introducido nos habías platicado algo de los edificios. A mí me llama la atención ahí la ficha de la unidad multidisciplinaria de Acatlán, que dice que a través de concreto, el bloc y el acero esmaltado genera una imagen contemporánea de la universidad. Cuéntanos sobre ello. Bueno, no sé si era hacerlo contemporáneo, sino identificarlo al campus central. Estos campus anodinos de los 70 todos tienen concreto bloc en una gama cromática un poco triste, y entonces fue usar los materiales propios del campus, el concreto y el bloc vidriado, en una gama cromática más divertida, más provocativa, que tuviera que ver con el campus central, que tiene muchísimos colores acá el campus central, y los perimetrales o las FES son muy aburridas, solo en blanco, en concreto o en rojo y concreto. Entonces llevar una variedad cromática más provocativa y además llevar el acero como elemento de racionalidad constructiva y de identidad también con el campus central, que tiene ya la presencia de muchos elementos estructurales de acero. Yo para darle más tiempo al diálogo de las preguntas y respuestas, sí quisiera dejar un tema escabroso aquí para dialogar, y hablando del papel formativo de los edificios y hablando de la Universidad Nacional Autónoma y de la Facultad de Arquitectura de dicha facultad. Yo creo que ya es momento, lo que probó el programa constructivo que armaron el rector Juan Ramón de la Fuente y el arquitecto Felipe Leal de coordinación de proyectos especiales en ese momento, se demostró ampliamente la nefastísima, insisto, tremenda acción de la Dirección General de Obras. La Dirección General de Obras es un cáncer de la Universidad Nacional Autónoma. Es momento, con el edificio H, en lo que lo desarmamos, porque no hay que demolerlo, además lo vamos a ir a desarmar, ahora que los jóvenes se pongan la camisa activista, yo los ayudo con muchísimo gusto, vamos a llevar unas llaves que los vamos a desarmar. Pero más allá de eso, yo creo que como alumnos ustedes, y tienen que llevar este mensaje, si están de acuerdo, a sus maestros y a la dirección de la facultad, para quitarle ya a la Dirección General de Obras la posibilidad de diseñar, aunque sea una banca en la UNAM. Han demostrado, yo no podría asegurar corrupción, pero han demostrado una ineficiencia en lo que les cuesta el metro cuadrado y en lo que tardan en sacar un proyecto. Y luego el resultado, el edificio H, es la prueba de que ya no puede venir el director de una facultad en lo oscurito con la Dirección General de Obras a hacer su edificio, porque no los vaya a ver los de la Facultad de Arquitectura. Es increíble que la Universidad Nacional, teniendo este patrimonio arquitectónico, siga permitiendo que unos, no sé si son ingenieros o arquitectos, pero unas personas que no les interesa en absoluto la arquitectura, sigan teniendo un control sobre la obra de la UNAM, que limpien cisternas, que impermeabilicen azoteas, ¿verdad?, en la Dirección General de Obras, y la realización de proyectos en cualquier rincón de los campus de la UNAM, que cubre todo el país, de Puerto Morelos a los, no sé dónde tienen los laboratorios marinos allá en Baja California.
que todo eso ya lo haga la Facultad de Arquitectura y con concursos entre sus egresados, con sus alumnos, paquetes muy interesantes para que los alumnos ganen experiencia, bueno, pues hacen equipo con maestros o con arquitectos egresados, y entonces se hacen concursos, se invita gente de fuera, no podemos ser tan endogámicos y tan cerrados. La Facultad de Arquitectura se tiene que abrir a otros jurados, a otras opiniones. Creo que el índice de invitados a estas pláticas, me gustaría ver gente de la UAM, del Poli, de la Ibero, viniendo a ver qué opinan de lo que hacemos acá en la UNAM, ser más abiertos. Pero bueno, regresando al punto, digo que ese es el aprendizaje del edificio H. Me gustaría ver que los alumnos de esta facultad, en afán del activismo, no tanto el 68, pero más práctico, fueran un día y tomaran la DGO y no dejaran entrar allá a nadie un día, en señal de protesta a las adefesios, a las aberraciones, a la ineficiencia, y lo veo entre comillas, habría que demostrarlo, porque parece en los tiempos y lo caro que le sale el edificio, pues habla muy probablemente de unas esferas de corrupción serias. Entonces, yo no creo que con una buena exposición el Consejo Universitario, los científicos, los doctores, los ingenieros, los economistas, no puedan quedar convencidos del nefasto papel que está jugando la Dirección General de Obras del Patrimonio de la UNAM y la pésima ejemplo que da eso a los alumnos. Si hablamos de una cosa instruir y otra cosa formar, pues actualmente la Facultad de Arquitectura y su dirección, al no tomar este papel protagónico en las obras que está haciendo la UNAM, está muy mal formando a sus alumnos. Y el director de la Facultad de Arquitectura le venga a decir a la comunidad qué opina el rector del edificio H, eso está muy mal. La función del director es irle a decir al rector lo que opina la comunidad de arquitectos. Y lo que opina el arquitecto mundial, lo que opinan una serie de opiniones y curadores y críticos, historiadores ya hasta alrededor del mundo, que tienen los pelos de punta porque lo que perdió ya el espacio escultórico. Entonces la dirección de la facultad, en lugar de irle a decir al rector cuál es el parecer mundial al respecto, viene a decirles a los alumnos que vamos a hacer un concursito a ver cómo pintamos, qué le ponemos el edificio para que se vea menos. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que lo oigan hasta la dirección, por favor. Gracias. Bien, muchas gracias. Pues si les parece, ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. Colegas, compañeros, distinguidos universitarios. Yo me llamo Yesenia y estoy en segundo semestre. Me llamó mucho la atención en la sala que está allá, que mencionan lo que es la arquitectura técnica. Entonces, más o menos de lo que estaban hablando, tiene que ver mucho con ese término, la arquitectura técnica funcional. Bueno, es como una confusión, entonces quisiera saber. El arquitecto Luis Solís va a responder. Bueno, yo vuelvo a insistir en lo que pienso de la arquitectura. La arquitectura no es tecnología, no es humanidades aparte y no es arte aparte. Son las tres juntas. Un buen edificio, tiene que tener estabilidad, tiene que servirle al hombre y tiene que ser bello. Por definición, la arquitectura es el arte de todo lo que quieras hacer, ¿no? De construir, de proyectar edificios, la más elemental del diccionario. Pero esa arquitectura tiene que ser realmente fundamentada en esa parte tecnológica, que no necesariamente es el high-tech, no, sino que realmente cumpla técnicamente con lo que requiere. ¿A qué me refiero? A que sea estable, a que tenga todos los elementos naturales. Ahorita estaba pensando yo y voy a hacerles la pregunta, ahora yo al revés. ¿Ustedes saben por qué el taller Max Scheler, porque estos son del Max Scheler, tiene dos puertas? No importa, también
También hay 2 puertas. ¿Por qué hay 2 puertas en tu taller, Carlos Lazo? Para facilitar. Muy bien. ¿Para qué más creen que sea? No es cierto. ¿Por qué hay 2 puertas en los talleres? ¿Cuántos años tienen de estar aquí en la escuela? Bueno, de 1 a 3 años. Y nunca se han preguntado por qué hay 2 puertas. Hay 2 puertas porque en el origen de la facultad había 2 talleres, uno en la planta alta y otro en la planta baja. Si les hago otra pregunta, es como para agarrarlos a golpes, si es el tercer año, díganme de qué material son las escaleras que suben al taller donde estén. ¿De qué material son? El que me conteste me va a decir una cosa que ya sé. De concreto, ¿de qué son las escaleras que suben? ¿De qué material son? Pues son de cantera, chiluca, que está en las escaleras de la escuela en todos lados, en la que sube a la dirección, en la que sube el edificio donde está el taller de Barragán, y en todos los talleres de la planta baja para arriba. En los años 80 se hizo una migración pésima, por cierto, a los sótanos, que donde todos los que damos clases ahí acabamos, ¿sabes cómo? Con esto, con un Kleenex, porque la humedad y todo nos hace tener reacciones impresionantes. Yo llego a mi salón de clase y empiezo a moquear. Perdón por lo que te dije ahorita, a lo mejor son anécdotas y cosas que son importantes, porque creo que los estudiantes pierden mucho el sentido de observación. Una cosa que es terrible, yo cuando doy clases, y ya han cambiado todos mis alumnos, les digo que vean tengo un librito que se llama El poder de la... ahorita no me acuerdo, pero habla sobre Leonardo da Vinci. Y una de las cosas que dice Leonardo da Vinci es que cualquier creador de arte tiene siempre que cuestionarse las cosas. O sea, cuando ustedes vayan caminando, cuestionense las cosas. Otra cosa que tienen que hacer, que es muy importante, es leer. ¿Y por qué? Porque leer les despierta la imaginación y no lo hacen. Yo creo que esta pregunta que hiciste, a lo mejor me fui por otro lado, pero quiero que me entiendas que la arquitectura tiene muchas cosas importantes que tenemos que hacer. En el sentido de formarlos, es esto que les digo yo. Lo primero, aprendan a ver. Y eso es de José Luis Benlliure. José Luis Benlliure nos hacía ver. Pónganse a ver puertas. Y nos llevaba unas láminas preciosas con 20,000 puertas para que entendiéramos lo que era un acceso. Pero hay que entenderlo. O sea, no pasar y no ver, sino aprender a observar, analizar. La persona que ve, analiza, puede ser creativo. La que no analiza nunca va a ser creativo. Bueno, yo soy de primer semestre, es como una pregunta un poquito más personal. Sería, al iniciar un proyecto, ustedes que ya tienen varias experiencia, sería, ¿cuál es el primer paso que ustedes toman o qué sería como ese punto, como, no sé cómo explicarlo, lo más difícil antes de iniciar un proyecto? ¿Qué sería? Como queda la pauta de iniciarlo. Es una pregunta recurrente, pero es que la hagas para proporcionar al menos mi punto de vista. Yo creo que lo primero que hay que evitar es el mito del hoja en blanco. Eso no existe. Eso existe para escribir un poema, está en hoja en blanco. Y que se sienta a hacer un proyecto en hoja en blanco se sentó mal. Hay que sentarse sobre el levantamiento del terreno, sobre los alzados del levantamiento, con los asociacionamientos, con la topografía, con el árbol que hay, con la vista que hay. Entonces ya con eso ya no existe un hoja en blanco. Si voy a hacer una escultura, a lo mejor, pues incluso en las esculturas urbanas sí hay una serie de componentes urbanos. Pero bueno, si va a ser un objeto para ponerlo en la sala, a lo mejor sí podemos usar un hoja en blanco. El pintor puede ser un lienzo en blanco. El arquitecto no puede empezar con un plano en blanco. Si nunca dibujan en un plano en blanco, siempre dibujen sobre el levantamiento. Siempre cuando vayan a hacer un alzado tengan las colinancias, sus alturas, los árboles, postes, el sol,
Todo eso ya elimina la hoja en blanco, primer consejo. Segundo consejo, el AutoCAD es una herramienta buenísima para hacer proyectos ejecutivos, que vincula planos, vincula información, Es una pésima herramienta para empezar un proyecto, el proyecto conceptual. Para empezar un proyecto, hagan a un lado la computadora, usen el AutoCAD 1, este es el AutoCAD 1. Este es el AutoCAD 1, hace 30, 40 mil años que ya sabemos usar el AutoCAD 1. Vayan a ver las pinturas de Chauvet, pintadas hace 35.000 y hace 30.000 años que las selló un derrumbe. Hay unos dibujos ahí maravillosos para que vean. Estamos dibujando desde hace 35.000 años, entonces me preocupa. Eso sí, muchísimo que crean que el AutoCAD es una herramienta para proyectar. Es una herramienta para hacer proyectos ejecutivos, muy buena, pero no pueden empezar el proyecto con el AutoCAD, muy importante. Y siguiente, que no hay receta. Hay unos proyectos donde ciertas condiciones mandan y hay otros proyectos donde ciertas condiciones mandan a las otras. No es que aquellas no las resolvamos, sino que quedan subordinadas. Hay proyectos donde su monumentalidad es muy importante, más importante que la eficacia estructural. Entonces, no significa que vamos a hacer una mala estructura, sino que la estructura va a estar subordinada a ese carácter simbólico monumental que deba de tener el edificio. Hay otros edificios donde, al contrario, su presencia tiene que ser lo mínimo posible. Entonces eso va a ser una determinante para todo el proyecto, que esté medio enterrado, que se haga delgadito, que se confunda con el contexto. Entonces es falso el maestro que les diga, por ahí hay un maestro Turat que ponía a los alumnos a seguir una serie de procedimientos como si fuera una operación de vaso del hígado. Bueno, pues ese señor no hace proyectos, olvídense de esas recetas. Cada proyecto necesita su aproximación. La sensibilidad está en entender que es lo más importante del reto y la responsabilidad es no descuidar los demás aspectos. Entonces, no existe el hoja en blanco, no sirve el AutoCAD y cada proyecto tiene, esto se nos da una experiencia, y la responsabilidad de no desacatar, de ignorar los demás aspectos, ¿no? Algunos proyectos sí lo formal es muy importante, en otros son los espacios interiores, etcétera. No será el reto estructural, el que pues nada más aquí está malo el terreno y aquí se puede apoyar, y por allá, bueno, pues ese proyecto lo que va a quedar todo subordinado va a ser al criterio estructural que está dictando la economía, el terreno, el suelo, ¿no? Serían mis consejos. Leer muchísimo, lean. De verdad, lean y no paren de leer ni de dibujar. Yo sí quisiera comentarte una cosa, y también coincido totalmente con Axel. Yo en mis clases de proyectos, todos, por lo regular, todos los grupos agarran la hoja de papel y empiezan a dibujar cosas. Y yo el 80% del tiempo los tengo pensando y analizando. Lo que te decía yo, inclusive es una parte importante de las bibliotecas que hice yo, es que son espacios para que tú tengas conocimientos, aprendas conocimientos, pero para que los analices, es importantísimo analizarlos, los desmenuces, vayas viendo todo esto que te mencionaba Axel, que es muy importante, desde la topografía, la forma del terreno. No es importante que dibujen las líneas, es importante que tengan una maqueta para ver cómo es la conformación, ver qué veo, ver cuál es la orientación correcta, pero más importante que eso, es lo que les he estado diciendo reiteradamente, cuál es el pensamiento de lo que tienen que hacer. Los proyectos que trascienden, los proyectos que realmente tienen un éxito, son los que tienen una parte filosófica fuerte atrás de ellos. Si tú no entiendes lo que quieres, eso que algunos les dicen concepto, y cuando hago definiciones de conceptos, hay una definición ahorita que me han dicho 20 veces, y que desde hace 3 años que se lo oía a un profesor que me da pena decirlo,
pero que el concepto es el problema incógnito medular. Bueno, yo, por Madre Santa, que tengo 4 años de tratar de traducirlo, y los arquitectos somos verdaderamente, yo no entiendo qué problema incógnito medular. Ahí se los dejo para ver si lo pueden entender un día. Pero si hay que tener una idea muy clara. O sea, yo si me voy a enamorar de una mujer, me enamoro de una mujer, ¿qué creen? Del 90, 60, 90, no. Yo me enamoro de la inteligencia. O sea, lo que tienen que hacer ustedes es aprender cuáles son las cosas que son importantes. No lo que no. Miren cómo quedé. Cuando yo estaba en Soledad estaba de bonito, y miren cómo quedé. El tiempo es... Hay que tener mucho, el concepto es fundamental. La idea de lo que ustedes quieran hacer con su edificio es muy importante. Y eso tiene mucho trabajo acá. Después, hacer las líneas es lo de menos. Cuando me recibía yo aquí en la Facultad de Arquitectura existían las encerronas. Y a mí se me ocurrió un tema bastante estúpido, que fue un rastro y una empacadora de carnes. Para colmo de males, mi maestro Morato Carrasco, que fue mi sinodal, había hecho rastros. Primer graso error: nunca hagan un tema que domine su maestro. Otro tema: tuve un compañero que hizo una central nuclear, y quién sabe qué puso, pero eran unos muros de 4 metros de grueso, y entonces daban unos efectos de brutalismo impresionantes. Rafael Gallón, que sacó mención honorífica. Pero yo estaba con mi rastro, con mi empacadora de carnes, que era un aspecto funcional. Y conceptualmente nunca le pude dar. Me faltaban 4 días y yo estaba con el papel en blanco. Porque los cruces en la producción eran irresolubles. Hasta que un día que iba yo, decía yo que me iba yo a mi casa y pasé por el viaducto y me di cuenta que existían los pasos a desnivel. Van a decir, ¿y esto qué? Dije, claro, si yo tengo cruces de circulación y pongo una cosa arriba y otra abajo, con eso resuelvo lo funcional. Pero el concepto que tenía yo era muy claro, que toda mi producción fuera lineal. Entonces, si uno va viendo cuáles son las cosas que requiere el edificio y las va desmenuzando, después en 4 días dibujé el proyecto. Y les digo una cosa, saqué mención en origen. Pero ese pensamiento, o sea, lo que tú preguntas es importantísimo. No puede funcionar, decía mi maestro Roberto Carrasco, la computadora si no está bien alimentada de datos. Tienen que tener todos los datos muy claros para poder trabajar. Y no tenerle miedo a las cosas. Yo no soy de moda, yo hago las cosas como las tengo que resolver para el problema que tengo enfrente. A mí no me interesa hacer edificios de acero si no hay acero en el sitio. O sea, yo pongo lo que me voy al sitio, soy mucho de usar los materiales del lugar, del sitio. Tengo prohibido los nombres norteamericanos, me hacen chispas. No los tolero. Siempre digo que soy de la Universidad Nacional. Soy nacionalista. Cuando hablan de arquitectura para otros lugares no la creo. Creo que los proyectos son para el sitio, y como les dije yo desde un principio, a mí me formaron en esta universidad y yo tengo que servirle a la universidad y a la ciudad y al país. No tengo responsabilidad con el mundo. Ustedes han cambiado mucho, tienen otra manera de pensar, porque ahora todo lo que es internacional y de fuera es muy importante. Para mí no. Para mí lo importante es esto, son ustedes, es mi universidad. Gracias, arquitecto. Yo aportaría, Axel, la parte de leer. Yo creo que es viajar. Yo en mis clases le digo a mis alumnos que la arquitectura se aprende con las 3 P's: viendo, viviendo y viajando. Y también acentuando un poco el arquitecto Solís cuando dice: yo no tengo por qué transformar el mundo. Somos la generación que nos enseñaron desde pequeños a transformar el mundo, ¿no? Tú vas a cambiar el mundo,
tú eres el hombre del futuro. No es cierto. Perdón que les rompa sus corazones. Ustedes no van a transformar el mundo. ¿Saben que sí pueden transformar los 4 metros cuadrados de mundo que les pertenecen? Si transforman esos 4 metros cuadrados, estarán contribuyendo al cambio del mundo. Bien, tenemos 15 minutos, vamos a encaminarnos al cierre de esta sesión. A mí me gusta. ¿Tienen otra pregunta, jóvenes? ¿No? A ver, acá hay otra. Juntando con la temática que había comentado el arquitecto Axel sobre el edificio H, saber cuál es la opinión de cada uno sobre ese edificio. Yo recientemente fui al espacio escultórico el lunes pasado. Había oído la polémica sobre este edificio estando ahí, sí dije, perdón por la palabra, pero le dio en la madre. Rompe totalmente con el contexto. Entonces quisiera saber cuál es la opinión de cada uno. Bueno, yo te la voy a decir muy rápido, seguro ellos tienen algo más que decir. Yo tengo que viajar. Obviamente es un gran error, o sea, es un grave error, pero más que el error físico, o sea, yo les invitaría a hablar en japonés. El kage ya está ahí, o sea, ya lo quisieron, ya lo hicieron, y lo hicieron mucho tiempo antes de hacer el edificio, porque ahora resulta que apenas nos acabamos de dar cuenta que está ahí el edificio. ¿Sabes cuánto se tardó en construir? ¿O saben ustedes cuánto tiempo se tardó en proyectar o se tardó en calcular? El kage viene muy atrás. Ya ahorita que lo vemos, queremos darle solución de una manera, diría Axel, muy estúpida. O sea, no lo vamos a pintar, ¿no? O sea, creo que la solución va más allá, va en cuanto a la educación y a las bases de lo que ustedes están haciendo ahorita. ¿Para qué? Para que no se repita la memoria, la pierde México en 5 segundos. Parece que no tenemos memoria, ¿no? Porque no es el único que tenemos, ¿eh? Tenemos 4 edificios espantosos dentro de la universidad, ¿eh? Y de arquitectos famosos, ¿eh? No nada más que todos ahora ya enfocan y lo señalan, pero tenemos a grandes arquitectos aquí que han hecho grandes cagues. Y dentro también edificios de nuestra de historia, o sea, de los 50, que también tienen grandes cagues, ¿eh? Dentro de esos, nuestros talleres, ¿no? O sea, creo que viene más atrás el problema, ¿no? Si hay que hacer algo, si hay que hacer algo, ya te lo dirán los compañeros activistas, pero yo creo que nuestro deber es formarnos bien y meternos, donde sí activarnos en no dejar que las manos las ponga quien no sabe, ¿sabes? Pero viene desde muy atrás, o sea, que no nos engañen todo este bombardeo de 5 fotos ahorita, porque tú te fuiste a parar ahí, pero, o sea, el espacio escultórico puesto en el centro, desde donde te paras, desde donde lo hicieron, la verdad te digo algo, no se ven los edificios, pero no es ese el tema, porque hay otros edificios que sí se ven, ¿eh? Y hay otros que tapan unos árboles, y hay otros, o sea, hay todo un tema ahí que por muchos lachazos y por está horrible esto, tú no lo habías visto, o sea, hasta ahorita te sale la pregunta, no es por nada, o sea, pero parecería que todos estamos nublados y no queremos ver hasta que nos ponen en la televisión o nos ponen en no sé dónde. O sea, yo les diría, sean más activos en cuanto a que sepan observar y sepan ver cómo cambia su ciudad y sean activos en cuanto a eso, propongan. No me gusta lo que están haciendo. Ese segundo piso de Chapultepec, que espantoso que nos iban a hacer, bueno, levantaron la mano y no lo hicieron, ¿no? No quiere decir que atrás no se está construyendo ahorita todo un programa nuevo con el mismo Fernando Romero y todos a bordo, pero ¿sabes qué? Hay que levantar la mano. No hay que dejar que le pase eso a nuestras ciudades, porque ustedes son los responsables de que cada ejercicio, por pequeñito que haga ciudad. Y esos que son grandototes ya están haciendo historia, y a la larga, eso, gracias a ese va a haber un movimiento completo para que no vuelva a suceder, ¿no? O sea, dentro del positivo que puede dejar ese cague gigante ahí, es lo único que puedo decir. Gracias, Miguel. Maestros, tenemos escasos 10 minutos para terminar esta sesión. Yo quisiera, antes de pasar a los agradecimientos, rápidamente, yo insisto, perdón, maestro, ya me quiero ir a comer. Yo no. Miren, hay ahorita pasa una cosa en la facultad, cambio de director. Y estaba recordando que durante 8 ocasiones que he habido en esta época de mi vida, siempre he aparecido en la lista de los aspirantes. Y en todos mis programas de trabajo siempre he puesto una palabra que qué bueno que nunca me
director de la escuela, porque quién sabe qué hubiera pasado, pero es la palabra ética. Y como no pude ser director, pues el gremio ahorita sí me tiene como presidente de la Junta de Honor del Colegio de Arquitectos. Y una de las cosas que tengo que ver es el código de ética de los arquitectos. Yo creo que todo lo que haya dicho Axel se tiene que ir, como decía Gaudí, al origen de las cosas. Original es el que se va al origen, pero lo original en este sentido de todo lo que estamos viviendo es porque a ustedes nunca se les ha enseñado la ética, y parte de la ética es el respeto. Y estos edificios, como el que hemos platicado, son edificios únicos, los que tenemos que respetar. Yo no sé si ustedes tengan padre, no me lo tomen a mal, o madre, pero lo respetamos siempre. A los maestros que realmente nos enseñan, los respetamos, los admiramos. Y los arquitectos, lo que hemos hecho es no respetarlos. Y lo que tenemos que hacer con ustedes, de nuevo en parte de la formación, es enseñarlos a respetar y a tener ética. No hay estética sin ética. La práctica, la ética, la estética, y solo si cumplen todos muy bien se llega a la mística, que es la revelación, el objetivo, ¿no? Sublimar el espíritu humano. Bueno, yo nada más insistiría en, yo creo que tenemos que aprovechar el ímpetu del edificio H para ya cambiar las cosas como se hacen los proyectos en la UNAM. Yo creo que la UNAM tiene que dar un ejemplo nacional de cómo se hace la obra pública, gran parte de la corrupción. Ahora ya no, porque hay esta nueva modalidad que se roban directo el dinero de la Cruz Roja, de la universidad, los terrenos a la Duarte, a la Borges. Pero tradicionalmente en México la corrupción ha sido en la obra pública, no se roban el dinero del gasto corriente, hasta ya unos muy avesados, nuevos gobernadores, pero normalmente es un porcentaje de la obra pública lo que se roban los políticos, aquí en Japón, Suecia, donde quiera. Pero con la salvedad de que allá en esos países hacen edificios necesarios y se resuelven bien. Aquí, debido a un gran déficit en la obra pública, algo muy importante que tienen que liderar el Colegio de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura de la UNAM, hay que liderar eso, es cambiar ya la ley de obra pública. Vivimos el único país de la OECD donde los arquitectos no tenemos personalidad jurídica. Lo tienen los cirujanos, lo tienen los notarios, lo tienen los que manejan maquinaria pesada, se hacen responsables de lo que están haciendo. Incluso las personas, hombres, mujeres que venden su cuerpo en la vía pública, también tienen luego unas tarjetas de salubridad que garantizan pues la condición de sus cuerpos, ¿no? Entonces, esos también tienen una figura legal. Nosotros los arquitectos no tenemos ninguna figura legal. La tiene el DRO, que es el que se firma, se hace responsable de que no se va a caer el edificio, pero todas las demás implicaciones de un edificio no tiene el arquitecto en México ninguna figura legal. La ley de obra pública considera el proyecto como un insumo más, como la pintura o como la reja o como el agregado para la cimentación, y así se elaboran contratos de obra pública como si uno fuera un proveedor de materiales o personas que van a poner tabiques, y el resto del mundo no es así. Entonces hemos estado ya tratando de hacer esto. Luego, lamentablemente, siento que hay mucha apatía de los jóvenes, y esto lo estamos tratando de cambiar para los jóvenes, porque ya los estamos encaminados, ya tenemos más o menos, a veces menos que más chamba, pero yo quisiera ver que los alumnos de las escuelas, sobre todo las públicas, liderados por la Facultad de Arquitectura, estén encaminados a cambiar esa ley de obra pública, que no le den los proyectos al que más veces lleva a comer o más veces se llevó a Las Vegas, al director de obras del Estado, de la dependencia, y dediquen los arquitectos no su tiempo a eso, sino dediquen su tiempo a hacer proyectos y a sus competencias. Yo creo que todo el mundo tiene que tener la suficiente confianza en sí mismo como arquitecto, más que como convencedor
o bufón de funcionarios públicos. Entonces me parece que me dejó un mal sabor de boca y me dejó triste que la dirección de la Facultad de Arquitectura y el Colegio de Arquitectos, ya después que salió José Luis Cortés, abandonaran este proyecto que además tuvo eco en el INCO, el Instituto Mexicano de la Competencia, Mexicanos Primero, asociaciones civiles están tratando de cambiar la corrupción de este país. Los funcionarios nombran arquitectos a modo, ¿no? Entonces ya si se están robando el dinero, pues el arquitecto no puede levantar la mano y si hoy están robando el presupuesto del edificio, pues porque a él me dieron el proyecto a mí y es mi cuate el director de obras. Yo creo que ya las nuevas generaciones tienen que encargarse de que los proyectos, sobre todo los espacios públicos, los dineros públicos, pues no nada más los hagan los del EGERO, los de la NAM, porque son amigos del secretario de obras. Creo que todos tenemos el derecho de participar, concursar, seleccionar, madurar esto como sociedad, darle un papel relevante otra vez a la arquitectura en las organizaciones públicas que tuvo el CAPSE, que tuvo la construcción de hospitales y que políticos, ingenieros y ladrones nos han hecho a un lado de participar de todo eso. Entonces, yo quisiera ver más entusiasmo, mucho más entusiasmo y fe en los jóvenes de que se puede cambiar esto y que podemos tener obra pública de calidad, no solo la superdelegación o el hospital de zona, sino la clínica pequeña tiene que ser de calidad, el módulo de policías tiene que ser de calidad, la banca de la UNAM tiene que ser de calidad. No podemos seguir gastando los dineros públicos de esa manera sin un marco legal para la obra pública, para nuestro desarrollo en ello. Gracias, Axel. Se adelantaron a la pregunta que les iba a hacer, ya la han contestado. La última pregunta que les tenía aquí a los invitados es: ¿hasta dónde la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Arquitectura tienen la responsabilidad de formar a un arquitecto? Lo acaban de responder a la perfección, porque yo quiero manifestarles que la universidad no tiene la obligación de educar. Eso es un error. La universidad y la facultad tienen la obligación de instruir, de dar herramientas. La educación se da en la familia y en la vida. Entonces, por favor, hay que tener conciencia de esto. Doctora. Ya me doctoró. Bueno, para cerrar la sesión, por un lado, nosotros conversatorios lo estamos organizando en coordinación con el seminario de área de Teoría, Historia e Investigación. Entonces entiendo que aquí están los profesores de los grupos. No sé si la profesora que trajo su grupo, el Carlos Lazo, nos quiera hacer algún comentario al respecto, porque bueno, pues es un esfuerzo compartido con el seminario de área. Gracias por habernos invitado. No sabíamos exactamente qué era lo que íbamos a hacer aquí. Nos parece interesante y creo que los chicos también han estado un poco interesados. Vamos a platicar un poco más sobre esto en el aula y sí nos sirve para nuestras clases. Muchas gracias. La intención es que regresen. Vamos a tener más conversatorios a lo largo de este mes y medio que queda en la exposición. De hecho, hoy en la tarde tenemos el tema arquitectura para la salud. El jueves de la próxima semana, arquitectura corporativa. Vamos a estar en la página del área de Teoría, Historia e Investigación, se va a estar haciendo la difusión. Entonces, la invitación es a que vuelvan, a que vengan. Creo que, como ustedes verán, pues es una oportunidad única de compartir experiencias con nuestros egresados. Y pues bueno, ahora yo voy a proceder a dar los reconocimientos. Y bueno, voy a leer uno y voy a entregar a todos. Dice, escenarios de transformación, Arquitectos UNAM 1969-2015, la Facultad de Arquitectura de la UNAM, el área Teoría, Historia e Investigación y el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje otorgan la presente constancia a, en este caso, al arquitecto Luis Fernando Solís, por su participación como ponente en el conversatorio Arquitectura para la Educación, en el marco del ciclo de conversatorios Arquitectos que Transforman, Arquitectos UNAM 1969-2015, en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, por mi raza para el Espíritu, Ciudad de México, a 16 de febrero de 2017, y lo firma nuestro director. Muchas gracias, Luis. También, bueno, desde luego a Axel Arañón, también muchísimas gracias.
Aníbal Mentor. Y a Reinaldo Esperanza. Bueno, ya para cerrar, creo que como habrán visto, el objetivo de estas pláticas es, aquí ya se habló de obra pública, de la ley, de la corrupción, en fin, todas las fuerzas que rodean a la profesión jóvenes. Entonces, pues creo que eso es algo invaluable, que ustedes tengan pues de la voz de nuestros invitados ese tipo de experiencias que no nos las cuentan en las aulas, las vamos aprendiendo día a día. Entonces, ojalá puedan venir al resto de los conversatorios, están invitados a todos. Buenas tardes.